Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de A la Vista. Hoy con un programa muy especial porque las grandes sociedades científicas del mundo han considerado y consideran ahora la obesidad como una enfermedad y una enfermedad progresiva, crónica. Y la obesidad puede llegar a producir daños en el ojo, sí, porque muchos obesos luego son diabéticos y sabemos que la diabetes, por muchos programas que hemos tratado del tema, produce daños en el ojo que pueden llevar a la ceguera. Entonces, para hablar de estos temas tan interesantes, contamos hoy en el Piso de la Vista con dos colegas de primera línea de nuestro país. ¿Me acompañan a recibirlos? Bienvenidos a este primer bloque a la vista y hoy con un invitado que yo quiero muchísimo y ustedes lo saben, el doctor Daniel Benisek. Gracias, Un gusto Daniel, por estar acá. estar acá. Casi te digo gracias indiecito, mira. Ujú. El doctor Benisek es médico oftalmólogo, especialista en retina y vitrio, es investigador, director de cursos, fue vicedirector del Hospital Santa Lucía, de mi hospital, es presidente de la Sociedad de Oftalmología de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y estuvimos en Resistencia la semana pasada con nuestros amigos, la contadora Marcela de Veraggi y el doctor Raúl Parra, y recibió el doctor Benisek la distinción de distinguido visitante de la ciudad de Resistencia, nombrado por el intendente, el señor Gustavo Martínez. Así que ahora sos un poquito chaqueño también, ¿no? Así es. Bueno, hoy Daniel vamos a hablar de un tema que ya lo presenté y que es la diabetes y los ojos. ¿Cuándo la diabetes puede hacer que una persona tenga trastornos visuales o se quede ciega? En realidad, el ojo es una víctima. Mm, La enfermedad es la diabetes y es una enfermedad general que de alguna manera el órgano blanco, el órgano víctima, es uno, al menos uno de los órganos víctima es el ojo. el ojo. Entonces puede producir daños siempre y cuando el estado general no esté perfectamente compensado. O sea que si una persona diabética está muy bien, en muy buenas condiciones en todos sus parámetros, puede perfectamente no tener ningún tipo de problema en sus ojos. De hecho, me ha pasado de pacientes que vienen con problemas importantes, tener que realizarles en un ojo una cirugía para poder sacarlos del problema. Y después de eso tener una charla, ir a un muy buen especialista en diabetes y a partir de ahí nunca más tener ningún problema. Solucionan el problema porque compensan su estado general y ya Ah, no tienen más problemas en los ojos. qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo se da cuenta una persona diabética que empezó con trastornos en los ojos? ¿Empieza a ver mal? ¿Qué le empieza a pasar? Tal cual. En general, hoy los especialistas piden de rutina exámenes de fondo de ojo a todos los pacientes diabéticos. Ujú. Pero en algunos casos puede que no, y el paciente empieza a ver que ya no ve como veía usualmente, que algo está pasando y hace una consulta por motus propio. Ajá. Y le podemos aconsejar a aquellas personas que nos están mirando que padecen esta enfermedad o que tienen familiares que tienen diabetes, un control cada cuánto con el oftalmólogo. Eh, no, es muy variable, Ajá, porque depende mucho, yo diría, bueno, ¿y en qué condiciones generales está para saber claro. cada cuánto hay que hacer el control? Hay personas que las tengo una vez por semana en el consultorio y a otros que no los veo por ahí por 2 años. Todo depende mucho de la evolución general del cuadro. Si el paciente está descompensado o no descompensado, está bien, pero por ejemplo sufre una infección urinaria importante, se descompensa, hace una hiperglucemia severa, termina internado, debe hacer un control inmediato, aunque usualmente lo haría por ahí cada 6 meses. Entiendo. Sufrió una descompensación, se tiene que controlar. Los pacientes pueden ir con problemas de ir con disminuciones leves y progresivas de la visión o hacer un sangrado en un ojo y tener una brusca pérdida de la visión en un ojo.
Uno puede operar y sacar esa sangre y en una operación que muchas veces es relativamente rápida, el paciente a los pocos días está con una recuperación muy importante de su visión. Pero siempre les digo lo mismo, es lo mismo que si yo tiro tinta en el piso y ensucio el piso, viene el personal de limpieza, lo limpia y me dicen, ves, ahora está limpio, y vuelvo a tirar tinta y vuelve a estar sucio. Es decir, que se va a ensuciar tantas veces como la enfermedad general del paciente ensucie ese ojo con sangre. Entiendo. Si el paciente está descompensado, se va a seguir ensuciando todas las veces que pueda, a veces por pequeños esfuerzos, otras ni siquiera por esfuerzos, solo por ponerse un poco nervioso. O sea que todo depende mucho del estado general del paciente. El ojo es una pobre víctima, no es el causante del problema. Qué importante lo que estás diciendo, para todos ustedes. Todo depende del estado general, de los controles que tengan con su endocrinólogo, con su nutricionista, con su diabetólogo. Y los exámenes que hace el oftalmólogo para ver si el ojo está bien o no, ¿son dolorosos para el paciente? No, los estudios cada vez son más perfectos y los que son un poco molestos cada vez se hacen menos y quedan reservados para casos especiales. ¿Mm? Y a los niños que tienen diabetes de chiquitos, ¿se le hace el mismo tipo de estudios, el mismo tipo de exámenes? Se le hace todo tipo de examen. Para mí, un chico es un adulto chiquito, chiquito en tamaño, pero no hay diferencias básicamente. Si bien es muy difícil que tenga el mismo tipo de lesiones que tiene un adulto, porque es descompensación en función de tiempo. Claro. Es decir, poca descompensación, largo tiempo, va a empezar a haber lesiones. Mucha descompensación, poco tiempo, muchas lesiones. Es decir, todo es una cuestión de combinación de tiempo y gravedad de enfermedad. Entiendo. Las cirugías que vos hablaste, la cirugía para limpiarle esa sangre que tenía en el ojo, ¿son cirugías que requieren internación? ¿Son cirugías ambulatorias? Hoy por hoy se hace todo en forma ambulatoria, salvo casos especiales con personas con problemas madurativos, retrasos madurativos de alguna especie, fobias, en fin, casos especiales. Pero si no, se hacen todo bajo anestesia local, el paciente termina y se va caminando a su casa. A su casa. ¿Y también se hace láser para estos tipos de pacientes? Sí, hay láser que se puede hacer en forma preventiva para tratar de evitar que llegue a los estadios más graves y hay láser que se hace dentro del acto quirúrgico, luego que se sacó la sangre y se limpió, se mete una fibra óptica que lleva láser dentro del ojo y se aplica el láser en forma quirúrgica. Después hay casos que lamentablemente la parte general no es posible compensar. Es decir, el paciente va a estar descompensado en mayor o menor medida siempre. Nosotros tenemos hoy en día formas de alguna manera para frenar la evolución del caso. Es decir, si el paciente normalmente tendería a perder la visión por culpa de esa diabetes e hipertensión que generalmente se asocian, Sí. nosotros podemos hacer cosas para que o no llegue a tanto o que llegue lo más tarde posible. Ajá. Hoy nunca sabemos qué es lo que va a pasar. Antes uno tenía la impresión de que las cosas eran de una manera, es decir, esto se cura, esto no se cura. Y es así. Hoy lo que no curaba hace 30 años atrás, ahora lo curo, entonces quiere decir que las cosas cambian. Hay pacientes que andan pésimo y que logramos frenarle la pérdida de la visión, aunque sea en un ojo, y por ahí termina en un trasplante renopancreático y el paciente queda normal, es decir, sin ningún tipo de problema diabético desde el punto de vista general. Sí. Nunca más tiene problema y eso que le salvamos de visión de ese ojo es lo que le queda para el resto de su vida. Claro. O sea que a veces el poder demorar la pérdida de visión es un triunfo muy grande, pues puede llegar a ser una solución para el resto de su vida. Para el resto de su vida. Si le tuvieras que dar un consejo en este momento a una persona diabética con respecto a su visión.
que busque el mejor diabetólogo, endocrinólogo que pueda, Sí. el mejor nutricionista y un excelente preparador físico. Bueno, con un buen diabetólogo, un buen nutricionista, un preparador físico y un control al menos una vez al año del oftalmólogo, esta enfermedad no tendría que dejar secuelas, ¿no? Sí, no en todos los casos es posible compensarlo, pero siempre va a estar en la mejor condición posible y con el mejor pronóstico posible. Claro. Estamos viendo un video. Sí, acá lo que se demuestra es cómo van apareciendo pequeñas lesiones que se van produciendo en el espesor de la retina, con pequeñas acumulaciones de líquido y de sangre que va perdiendo los vasos y produciendo exudaciones que pueden ser exudados duros, exudados blandos, de acuerdo a cada tipo, si son más producto de la diabetes o de la hipertensión o de la cronicidad del cuadro, y que van produciendo lesiones en la zona de máxima visión y produciendo una reducción en la capacidad visual de ese paciente. Pero otras veces pasa esto, que empiezan a haber obstrucciones en los vasos. Como consecuencia de esas obstrucciones aparecen vasos nuevos que tratan de ir a suplir todo ese territorio que quedó sin sangre, Sí. porque se tapó ese vaso y se forman unos vasos que se llaman vasos anormales o neovasos, vasos nuevos, vasos de neoformación, Sí. y que tratan de llevar oxígeno al pedazo de retina que quedó sin oxígeno. Esos vasos son de mala calidad y pierden líquido, pierden sangre, se fibrosan, tironean de la retina y, como van a ver ahí, se empieza a producir pequeños desprendimientos de retina, hemorragias que pueden llenar el globo ocular de sangre, y grandes membranas que traccionan de la retina y le provocan un desprendimiento que a veces llega a tener tales características que es irreparable. Desde cosas que son muy pequeñitas a cosas que son prácticamente ya insalvables. Bueno, por eso el control metabólico que vos dijiste es fundamental. Gracias, Daniel, por visitarnos hoy. Nos vamos con el doctor Daniel Benisek a una pequeñísima tanda y volvemos con más a la vista. No se vayan. Bienvenidos al segundo bloque de A la Vista y, como lo anunciamos en la presentación, con otra invitada de lujo, la doctora María Virginia Busnelli. Gracias, Virginia, por estar con nosotros. Hola, gracias a todos, gracias por la invitación. Feliz de que estés acá y te voy a presentar, Virginia. Dale. La doctora Busnelli es médica especialista en nutrición con orientación en obesidad, es directora del Centro de Endocrinología y Nutrición, CRENIF, es autora del libro ¿Es estrés o tu tiroides?, que es de Editorial Ateneo. Les recomiendo leerlo porque no es un libro apuntado a los científicos solamente, sino que es para todos. Para población. ¿Y ahora va a salir un libro nuevo? Sí, ya, prontito, prontito. Lo tenés que presentar acá, Virginia. Sí, por supuesto. Aquí vendré con él. Virginia, estábamos hablando antes con Benisek sobre la diabetes, el sobrepeso, y ahora la gente que tiene sobrepeso es tratada de forma diferente, de una forma, yo te diría, más inclusiva, porque yo me acuerdo que me han dicho a mí, sos gordita, tenés que comer menos, a ver si te moves un poco más. Y de eso se trata el libro. Y eso es horrible. Sí. Bueno, eso es el gran estigma y eso es lo que ha generado todas las barreras que tenemos en el tratamiento, ¿no? Desconocer una enfermedad tan compleja como la obesidad y relacionarla exclusivamente con la pereza, claro, o con lo que una persona come. Realmente hoy la historia nos condena por cómo nos hemos equivocado, por desconocimiento, y tenemos la posibilidad ahora, con muchísimas investigaciones y conociendo el funcionamiento del tejido adiposo, que es la grasita corporal, sí, que ya sabemos que a partir de una determinada cantidad de tejido adiposo, a partir de un determinado porcentaje de grasa corporal, ese tejido adiposo se convierte en un órgano
que trabaja distinto a si fuese menos. Mira Produce vos. hormonas y además de producir hormonas, produce factores inflamatorios. Por lo tanto, una persona que tiene obesidad y que tiene adiposopatía, que es la enfermedad del tejido adiposo, no solo va a tener un montón de otras enfermedades como la diabetes y la hipertensión, sino que es una enfermedad inflamatoria Inflamatoria. que por eso cuando muchos hablan de la obesidad sana, a mí los laboratorios me dan bien, eso no existe, Claro. ¿sí? Porque la inflamación a la que está sometida el organismo es muy, muy importante. Y es una enfermedad que es crónica, por lo tanto no la puedes curar con una dieta de Claro. 3 meses, que es recurrente, por lo tanto el peso trata permanentemente de volver. Sí, como si tuviese memoria, ¿no? Y como si tuviese memoria y no es una cuestión de voluntad del paciente que aflojó o que lo hiciste un tiempito y lo dejaste, y que tiene un gran impacto psicoemocional, sobre todo por esto, por la culpabilización, ¿no? Estás Sí. así porque querés. Sí. Si no Sí, quisieses tal cual. estar así, cerrá la boca. Y todo el bullying que hay alrededor, que cuenta, la historia es muy, 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 muy difícil de cada paciente. Sí, es difícil para chicos, para adolescentes y para adultos también. Es muy difícil. ¿Y existen drogas mágicas para el sobrepeso? Nada existe mágico. Mm. Magia no existe. Y después, una cosa es, ¿existen drogas mágicas para adelgazar? Otra cosa distinta es, ¿cuál es el tratamiento de la obesidad? El tratamiento de la obesidad no está enfocado únicamente en perder peso. Si bien disminuir la grasa corporal baja la inflamación y la posibilidad de tener muchísimas otras enfermedades, no nos enfocamos únicamente en eso, ¿sí? Sino que el tratamiento es un tratamiento integral. Primero focalizado en las causas. Hay personas, por ejemplo, que toman medicación, antidepresivos, antihipertensivos, y que esa es la causa de su aumento de Claro, peso. claro. Hay personas que tienen otras enfermedades, como el Cushing, el hipotiroidismo, y tratar esas enfermedades de base. Claro. Hay personas que tienen problemas con el sueño Mm. y hay que hacer una higiene del sueño. Hay muchísimas causas reales de la obesidad. Ahora, hablamos de un tratamiento integral donde la pata y la base son los cambios en el comportamiento, que no es hacer dieta. Claro, Es son- construir un nuevo estilo Sí. de vida que se adapte a tus elecciones, hacer actividad física posible, porque vos sos un paciente que hace años que no se mueve, querés que se empiece a mover y que se mueva como a partir de mañana 10.000 pasos. Ahí tenemos la pirámide, ¿sí? Es decir, el tratamiento está basado en una base que es cambios en la alimentación, ejercicio físico posible y tener en cuenta esas emociones del paciente. Claro. Y el comportamiento también con la comida, ¿no? Porque hay pacientes que, además de obesidad, tienen un trastorno de la conducta, ¿sí? O se levantan de noche a comer, o tienen atracones, ¿sí? Sí, sí, relacionan el placer con la comida muchas Exacto. veces, ¿no? Entonces, eso es como la base. Y después existen otras alternativas, que es el tratamiento médico. Existe la posibilidad de usar dispositivos como los balones, que hay distintos Claro. tipos. Existen fármacos, que cada vez tenemos más cantidad de fármacos aprobados en el mundo. En Argentina solo 4, ¿sí? Acá no está semaglutide porque se acaba de aprobar Se acaba de en aprobar, estos días, sí. pero Orlistat está aprobada desde el 90 y pico, ¿sí? Y en niños a partir de 12 años. Esto es importante que la gente lo sepa, ¿sí? Naltrexona bupropion es una medicación por vía oral que también la estamos usando hace mucho tiempo para mayores de 18 años, y liraglutide, Sí. también aprobada a partir de los 12 años. Con esto quiero decir que muchas veces se cronifica no tratar a un niño o a un adolescente sin entender que existen estas alternativas Claro. terapéuticas. Y la nueva droga, que es esta droga que se aprobó, que se llama semaglutide, que es una prima hermana del liraglutide, son hormonas que simulan una hormona propia que tenemos nosotros. Nosotros tenemos en todo nuestro tubo digestivo, en el estómago, en el intestino delgado, tenemos hormonas que se liberan y que van a ir al cerebro a dar hambre o van a dar saciedad, y también manejan cuánto tiempo la comida está en el estómago.
Ajá. generando que eso se pueda retrasar, generando más saciedad. Sí. Y este péptido específicamente se llama GLP-1, que se libera en el intestino y es un péptido saciógeno que puede no estar funcionando muy bien en los pacientes con obesidad. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un análogo, una imitación de ese GLP-1 que a nosotros nos los destruye, una hormona propia, y la diferencia es que el liraglutide tiene una vida media más corta, por eso tenés que inyectarte todos los días, y el semaglutide tiene una vida media más larga, entonces te lo pones una vez por semana. Ah, qué bueno. Y este además tiene una potencia mucho mayor que el otro. Quiero aclarar que la droga aprobada es lo que ven arriba, ¿sí? Y esto Sí. es algo muy importante porque es la misma droga, las dos son semaglutide, pero una está aprobada en dosis muy chiquitas para el tratamiento de la diabetes, que es lo que tenemos comercializado en Argentina, Sí. y lo otro todavía no está en Argentina, que son dosis mucho más altas. ¿Cuál es el problema? Que vienen los pacientes y te dicen, yo ya usé semaglutide, a mí no me sirvió. Claro. Pero no usaste la dosis correcta. Claro, claro. Entonces no tenemos que o no usar la dosis correcta o no acompañarla de esta base de la pirámide. Fármaco mágico solo no existe. No existe. Y cada una de estas drogas que vos nombraste y que explicaste también, tienen que ser indicadas después de haber estudiado y evaluado cada paciente individualmente, ¿no? ¿Existe una indicación precisa Sí. para que uno piense en la alternativa de un fármaco, que son las personas que tienen índice de masa corporal mayor a 27? Recién lo mostraron cómo calcular el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es el peso dividido la talla por la talla. Si bien es una medida que tiene un montón de limitaciones, porque no tiene en cuenta nada más que la grasa corporal, Sí. es algo que nos sirve a nivel mundial para establecer comparaciones. Claro. Tiene un montón de limitaciones, pero de alguna manera nos tenemos que comunicar los médicos de todo el Sí, mundo para sirve para saber. hacer protocolos, Entonces, claro. en la que sigue tenemos cómo se clasifica de acuerdo al índice de masa corporal, y los que tienen entre 25,5 y 30 es sobrepeso y mayor a 30 obesidad. Las personas con índice de masa corporal mayor a 27, con hipertensión, dislipemia, diabetes, tienen indicación farmacológica, y todas las personas con índice de masa corporal mayor a 30 tienen indicación farmacológica. Después, cada especialista va a resolver cuál es el fármaco que se adapte mejor a cada paciente, cada de acuerdo a necesidad, las seguro. indicaciones, contraindicaciones, posología, algunas son por vía oral, otras inyectables, a la edad, al comportamiento alimentario. Sí, enfermedades asociadas que pueda Exactamente. tener. ¿Puede ser que en algún momento todas estas drogas le digan chau a la cirugía bariátrica que estuvo tan en boga? Puede ser. Próximamente en el mundo hay una nueva droga aprobada que se llama tirzepatide, que es un análogo de 2 drogas. ¿Viste que te contaba que semaglutide es una Sí. imitación del GLP-1? Bueno, Sí. tirzepatide es de 2. Es decir, de 2 drogas juntas, y vos sabés que en enfermedades crónicas, cuando nosotros combinamos fármacos, aumenta la potencia. Tirzepatide es una droga que todavía falta mucho, pero probablemente sea una alternativa. No es algo que uno lo pueda vislumbrar, Sí. pero con el avance farmacológico esperamos que cada vez más esto sea entendido como una enfermedad endocrina. Sí. Cualquier pregunta que ustedes quieran hacerle, la doctora Virginia Busnelli, tu Instagram es @virbusnelli. @virbusnelli. Responde absolutamente todo y siempre estás dispuesta y al pie del cañón con todos los Por pacientes, supuesto, a dar Virginia. información, lo que más los empodera. Sí, a educar, tal cual. Gracias, Virginia, Un por tu placer, visita. gracias por invitarme. Y nos despedimos con un programa realmente muy útil para todos. Hablar de sobrepeso, hablar de las enfermedades asociadas al sobrepeso, que son varias, y hablar sobre todo de la consulta al médico. Muchas veces nos falta tiempo para dedicarnos a nosotros y es importantísimo que lo hagamos, ya sea para cuidar los ojos, para cuidarnos a nivel general y sobre todo para vernos y sentirnos bien. Nos despedimos hasta la próxima semana aquí en A la Vista por Canal Metro los martes a las 17:30. Muy buena semana.